Claro, ¿Se escucha? sí. Dios, que estás en los cielos y estás acá con nosotras, con todos nosotros, te damos muchas gracias porque podemos tener este sábado tan especial, tan hermoso para reunirnos, para vernos, para poder estar juntos. Gracias te damos por cada pedido que hemos hecho y cada bendición que podemos recibir y aunque a veces no las veamos, sabemos que estás pendiente de todos nosotros. Te pedimos por aquellos pedidos que han quedado en nuestro corazón, que tú puedas suplirlos según tu voluntad. Y ahora en este preciso momento quiero pedir para que nos puedas dar entendimiento, nos puedas conectar, Señor, con nuestra mente, con nuestro espíritu, para escuchar lo que Abby nos va a enseñar, que la puedas dirigir, que ella pueda estar tranquila y pueda ser guiada para poder entender este tiempo, los momentos en los que estamos viviendo y que podamos ser coherentes y conscientes del privilegio y de la responsabilidad de este mensaje. Te pido por todos nosotros y te lo ruego por los méritos de Jesús. Amén. ¿Me escuchan? Sí, te Súper bien. escuchamos muy bien. Sí, sí. Bueno, ok. A ver, quiero ver si... Ok, bueno. Feliz sábado a todos. Estoy contenta de estar compartiendo con ustedes el repaso sobre los estudios de la anciana Terry. Y hoy quiero que juntos hagamos memoria y fortalezcamos más nuestra comprensión sobre el mensaje profético. ¿Vale? Entonces, les invito a hacer una oración en silencio y comenzamos. Amén. Bien, entonces, ustedes pueden ver aquí que pues he trazado la línea de los 144,000. Es la mano de Dios guiando a su pueblo. Ahora, nosotros lo que queremos hacer es expandir esta historia. Vamos a hacer zoom y vamos a intentar a entender esta historia. Ahora, yo quisiera saber qué historia o qué porción de la historia es esta. ¿Alguien podría decirnos, guiarnos? ¿Nadie? Vale. Bueno, entonces, esta es una parte de la porción de la cosecha de los levitas. ¿Vale? Ahora, nosotros sabemos que la parte de la historia de los sacerdotes ha terminado, ¿sí? Y sabemos que tenemos la cosecha de los sacerdotes, la cosecha de los levitas, vamos a entrar a la cosecha de los netineos y luego tenemos la cosecha de los 144,000. ¿Vale? En julio, nosotros sabemos que también, o sea, de la ley dominical, que ahorita vamos a entender un poco más por qué se está colocando esa fecha para recordar, pero también, aparte de que lo dio la anciana Terry, el anciano Parminder también habló sobre los votos, porque de eso se va a tratar también. Ahora, también sabemos que ha comenzado también el juicio de los vivos, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, voy a intentar resumir las tres primeras presentaciones que dio la anciana Terry sobre la ley dominical. Nosotros sabemos que tuvieron lugar en Fiji hacia finales de marzo y principios de abril, ¿sí? Ella vuelve a Hechos 27, que es una parábola que viene en dos partes.
es la historia de dos barcos que toman dos viajes, por lo tanto nos dan dos líneas. Voy a compartir pantalla para que se vayan guiando en los diagramas. Okay. ¿Lo pueden ver? Vemos muy bien. ¿Sí se ve? Ok. Vale. Entonces, lo que hace la anciana Terry es volver a Hechos 27, ¿sí? Como había mencionado, es una parábola que viene en dos partes. Es la historia de dos barcos que toman dos viajes, por lo tanto, nos da dos líneas, ¿sí? Tenemos entonces el primer barco y luego tenemos el segundo navío. Ok, entonces, aquí hay una interacción, ¿sí? Hay una interacción o una conexión entre Hechos 27 y el principio de Mateo 13:52, donde se menciona, todo escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sabemos que Hechos 27 cumple con ese principio de Mateo 13:52, se enfatiza un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, y cuando se comparan estas dos líneas, que es esta línea y la segunda línea, estamos viendo que representan lo mismo, las instituciones de los Estados Unidos y el adventismo. Ahora, ¿qué trajo consigo el tiempo del fin? Sabemos que el tiempo del fin siempre va a traer el desallamiento en el tiempo del fin de la línea, también de los 144.000, es el desallamiento de Daniel. En la primera línea trae el desallamiento de Daniel, capítulo 11, capítulo 12, en esta, aquí. Y estas son las cosas nuevas. El capítulo 11 de Daniel tiene como temática principal la lucha entre el rey del sur y el rey del norte, mientras que el capítulo 12 trata sobre el cierre de gracia. En la segunda línea trae el desellamiento de Daniel 8 y 9. Sabemos que el capítulo 8 que aborda la profecía de los 2300 tardes y mañana. ¿Sí? Y el capítulo 9 desarrolla el desenlace de las 70 semanas, lo que se desella pues en la línea de los mileritas que tenemos acá. Así, todo escriba que se instruya en el reino de los cielos, que es este movimiento, debe entrelazar estas dos líneas proféticas, las cosas nuevas y las cosas viejas. Porque el tiempo del fin no es otra cosa que el desellamiento del libro de Daniel, un acto divino que desata los secretos o parábolas, misterios, ¿sí? Para preparar a su pueblo. Este desallamiento no solo nos conduce a comprender el presente, sino que nos lleva con firmeza hasta el final de la línea profética, donde se encuentra la culminación de todas las cosas, ¿sí? Entonces, el barco de Adramitena y el de Alejandría, perdón, simboliza dos líneas proféticas que revelan verdades profundas sobre la historia y el tiempo del fin. Entonces, el barco de Adramitena, sí, cuyo nombre sugiere permanecer en la muerte. Es un barco, sabemos que es un barco negativo porque pertenece, insisten en permanecer en la muerte. Esto significa que eligen permanecer en una condición de estado laudicense. Son representados por dos instituciones, ¿sí? Los Estados Unidos y la Iglesia Adventista, ¿sí? La organización. Y esta línea abarca desde 1989, como lo vemos aquí, el clamor de la medianoche, y va progresivamente hasta la ley dominical. Ahora, en contraste, en el segundo barco viene esta palabra Alejandría o Alejandro, que significa protector o defensor del pueblo. Esto es algo positivo y esto se remonta en el año 1798, en el tiempo del fin, cuando las instituciones fueron erigidas para defender al pueblo. Sin embargo, este propósito se desvió en 1863, en este hito, en Guinedo, ¿sí? Durante la Guerra Civil, y nunca recuperó su rumbo. Entonces, ambas líneas convergen en 1989, ¿sí? Esto es una repetición
también de la parábola de las 10 vírgenes, cuando las advertencias de peligro son ignoradas bajo un aparente clima de calma. Sabemos que el viento del sur es suave y engañoso, preludia del viento del este, un torbellino simbolizado por Heroclidón, que tenemos aquí, que anuncia la llegada del Islam radical, y este viento tempestuoso sacude el barco, desprendiendo sus maderas y amenazando con inundarlo, ¿sí? Entonces el esfuerzo del barco, con cuerdas, que es entendido con el método de línea sobre línea, persevera temporalmente su estructura frente al desastre. Entonces la línea profética avanza hacia Panio, ¿sí? Da una advertencia de naufragio, Pablo, y en la noche del día 14 de la medianoche se revela el naufragio inevitable, simbolizando el clamor de advertencia sobre la caída de estas dos instituciones. En este punto, las anclas se cortan y el barco queda a la deriva, marcando la transición hacia el amanecer y el juicio final. Ahora, nosotros podemos ver aquí el 273, ¿sí? Eh, el número 276 almas a bordo en Hechos 27 se convierte en un código profético, eso lo sabemos, restando a Pablo, a Lucas y a Aristarco. Quedan 273, que es el número simbólico de los levitas. Este número conecta también con el inicio del Israel antiguo, cuando los levitas eran insuficientes, y con su cumplimiento del Israel moderno. ¿Ok? Ahora, si tomas el número 273, acá, si tomas el número 273, es una fecha en la historia y te termina llevando a un punto en la historia que se marca en Daniel 11:4, que es todo esto, ¿vale? Así que la desintegración, tenemos la desintegración del reino de Alejandro Magno, que marca el inicio de la fragmentación de Grecia. Con la muerte de Alejandro se abrió un nuevo capítulo de la historia y fue caracterizado por la división de un vasto imperio entre sus generales, que son los que vemos de este lado, ¿sí? Y vamos a ver este periodo de inestabilidad y complejidad histórica, ¿sí? Que nos invita pues a regresar a esa época. Y estos eventos ocurrieron y nos ofrecen claves, y hay paralelismos significativos para comprender nuestro propio tiempo. Ahora, hay una cita que vamos a leer rápidamente. ¿Alguien quiere hacerlo? Yo puedo leer. Ok. Lo que lanza a Roma al escenario mundial es la guerra pírrica del 280 al 275 a.C. Gary Forsyth, en su libro Una historia crítica de la Roma temprana, desde la prehistoria hasta la Primera Guerra Púnica, dice esto. La derrota de Pirro por parte de Roma fue una declaración clara al resto del mundo mediterráneo antiguo, de que los romanos habían llegado a la escena mundial de la guerra y la política de poder, y el reconocimiento de este hecho no tardó en llegar. En 273 a.C., el rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto envía embajadores a Roma para entablar relaciones diplomáticas amistosas con el vencedor de Italia. Los romanos correspondieron enviando sus propios embajadores a Egipto: Quinto Fabio Maximus Gurges, N. Fabius Pictor y Q. Olginius Gallius. Esta delegación a Egipto, sin embargo, debe haber estado encabezada por Gurges, quien había sido 2 veces cónsul, censor, triunfador y quizás fue el príncipe senatus, uy, qué difícil, primer senador o príncipe del Senado en el momento de la embajada. Ok, gracias, Agustina. Entonces vamos a ver nosotros que la guerra pírrica finalmente llega a su fin en el año 272, ¿sí? Antes de Cristo, cuando Tarento se rindió a Roma y se unió a muchos otros estados italianos para convertirse en aliado de Roma. Una historia crítica de la Roma temprana, desde la prehistoria hasta la Primera Guerra Púnica, ¿sí? Que acaba de leer Agustina. Ahora, entonces, en el año 275, Roma derrota a Pirro, lo que simboliza que el rey del norte vence al rey del sur. Y a partir de esa derrota, el rey del sur comienza una caída progresiva que culmina en el año
272, cuando Tarento es conquistado por Roma, marcando la caída completa de su poder y se unió a muchos otros estados italianos para convertirse en aliado de Roma. Y ese mismo año, Pirro muere en Argos, ¿sí? En la ciudad de Argos. Ahora, vemos nosotros, ¿sí? Que en Roma tenemos en el año 272, envía embajadores de vuelta a Egipto, devolviendo el favor. Pirro muere, Roma vuelve a Egipto, liderado por Fabio Máximo, que significa Máximo y Georges, no sé si lo pronuncio bien, que significa su nombre diluvio o inundación, ¿sí? Así que Roma fue para Egipto como la máxima inundación. Ahora, quiero que también tomemos en cuenta que tanto Argos como la CEA, que es el hito de 1989, ambas ciudades comparten el mismo significado simbólico, que es la cosecha o grano maduro, ¿sí? Em, el movimiento, pueden darse cuenta que no tomó el año de 273 de manera aislada. Lo que hizo, de hecho, fue considerar un periodo histórico que abarca desde Panio hasta el naufragio. A ver, ahí está. Entonces, vemos nosotros que abarca este periodo histórico de Panio hasta el naufragio y establece paralelismo con el periodo de ¿qué? De Benaventum y Argos. El punto de conexión entre ambos periodos es el número 273, ¿sí? Que hemos identificado como el hito de Concord. Lo que estamos haciendo es entonces tomar estas historias del navío Alejandrina y trazar un paralelismo con esta historia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí el naufragio de la ley dominical, marcamos la cosecha de la isla o del mundo. Y tenemos a Pablo en la cosecha de los levitas, ¿sí? Que es lo que yo mencioné ese rato. Ahora, tenemos a Pablo, la cosecha de los levitas y la cosecha de la isla. Tres grupos de personas que están alrededor de la historia del navío de Alejandría, ¿sí? Ahora, así que los eventos de la guerra pírrica, incluida la batalla de Benaventum, en el año 275, establecen paralelismo con nuestra historia marcando momentos como 2021, que es la batalla de Panion, siendo Boston, y 2022 como un aumento de conocimiento, teniendo lugar Concord, que es la anulación de Rose versus Wade, que fue un evento externo y aconteció el 24 de junio del 2022, como ya habíamos mencionado y que también lo hemos marcado siempre como el hito 273. Este aumento de conocimiento culmina en el establecimiento de la ley dominical, donde las instituciones son capaces de sostenerse, sucumben en su naufragio final. ¿Vale? Entonces, un punto importante que quiero resaltar en esto. Sabemos que el clamor de la medianoche ocurrió por primera vez en 2018 en Arkansas y luego se repitió en Francia poco después. Y durante esa reunión en Francia hubo dos sesiones de preguntas y respuestas, ¿vale? En la primera se preguntó sobre el énfasis de Fabius Maximus. La anciana Tess respondió que no sabía, pero que estaba segura que tenía un significado importante. Este punto quedó grabado en la mente de la anciana Terry, quien no dejó pasar por alto lo mencionado por la anciana Tess. Entonces, ella, determinada a profundizar en este asunto, llevó a cabo un trabajo exhaustivo, investigó con diligencia, analizó con detalle y amplió los estudios también realizados previamente durante el clamor de la medianoche, sostenido, sabemos, con la metodología por parábola. Y hoy tenemos el privilegio de compartir los resultados de este arduo y significativo esfuerzo, ¿sí? Así que, Georges, significa hinchar como un remolino que traga como una inundación, ¿sí? Ahora, Daniel 11:41 dice, porque nos vamos a Daniel 11:41, ¿por qué? ¿Qué nos da a nosotros licencia para decir que la ley dominical está asociada con el diluvio? Aquí lo tenemos, Daniel 11:41, ¿sí?
que prácticamente es la ley dominical. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aunque Daniel 11:41 no menciona explícitamente un diluvio, sí dice que muchas provincias caerán. Este lenguaje simbólico puede ser relacionado con la idea de un diluvio que en otros pasajes proféticos también lo menciona como que representa como aguas, destrucción, juicio, multitudes que oprimen al pueblo de Dios. Y al unir estas imágenes proféticas, se entiende que los muchos que menciona Daniel 11:41 serán derribados, lo serán a través de un evento comparable a un diluvio, ya sea en términos de persecución, de leyes opresivas o desolación generalizada, como se describe en algunos contextos bíblicos, que en un momento vamos a ir mencionando. Ahora, por eso vamos a dar un repaso, ¿sí? a, a Daniel y sus significados de sus visiones, y también vamos a tocar Apocalipsis 12. Ahora, en la primera visión de Daniel, que es el capítulo 7, Daniel tiene su primera visión ahí, que se complementa con el sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Que está en el capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor sabemos que representa cuatro reinos principales, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y están simbolizados por los diferentes metales de la estatua. Ahora, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel ve los mismos reinos, pero ¿cómo los ve? En forma de bestias, ¿sí? León, que es Babilonia, oso, que es Medo-Persia, leopardo, que es Grecia, y la cuarta bestia, indescriptible. Ahora, ¿qué dilema tiene Daniel aquí? El dilema que tiene Daniel es que los primeros tres reinos, estos tres, le resulta comprensible, pero la cuarta bestia lo intriga de manera profunda, y debido a su naturaleza destructiva y su cuerno pequeño, que representa ese poder opresor. Ahora, la visión del capítulo 8, sabemos que es el enfoque del tiempo. En el capítulo 8, Daniel tiene una visión más detallada, pero al final Daniel no logra entender completamente lo que se le está mostrando. Este enfoque del capítulo 8 de Daniel, Cristo está hablando con Gabriel sobre las 2300 tardes y mañanas proféticos, un periodo de tiempo que Daniel no comprende. ¿Cuál es su reacción entonces de Daniel? ¿Qué falta aquí? Es su falta de entendimiento que lo deja tan afectado que cae enfermo. Esto es un símbolo que refleja la condición laudicense, que se describe en el libro de Isaías capítulo 1 como una enfermedad espiritual que afecta todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, Daniel es parte de ese cuerpo, ¿sí? Ahora, la solución que vamos a tener aquí es que en el capítulo 9 va a Daniel y el pueblo tiene que salir de la condición ladicense. Entonces Daniel no se queda pasivo, decide estudiar profundamente las escrituras para entender lo que no pudo comprender en las visiones anteriores, ¿sí? ¿Y cuál es el método que va a usar Daniel? Su método de Daniel que usa es estudiar Jeremías y los libros, el libro del Levítico, ¿sí? Estos dos libros a Daniel le permite entender las 70 semanas que están acá, ¿ok? Entonces, en su oración, Daniel reconoce que junto con su pueblo son partes del problema, ¿sí? Confiesa su pecado, pide a Dios que levante la maldición y lo restablezca a la condición en la que se encontraba él y el pueblo. Ahora, el resultado que nosotros tenemos es un aumento de conocimiento, conlleva eso. Cuando tenemos que salir del estado laodicense, conlleva un mensaje y luego un aumento de conocimiento, ¿sí? Y tras su estudio y oración, el ángel Gabriel vuelve a Daniel y le da una comprensión más profunda, ¿sí? ¿Cuál es la comprensión más profunda que le da? La verdad sobre la cuarta bestia, el poder opresor, ¿sí? Que surgiría de Roma y su impacto en el pueblo de Dios, ¿sí?
y también vamos a tener el entendimiento del tiempo, ¿sí? Que estaba marcado en Daniel capítulo 8, las 2300 días proféticos y el inicio de este periodo desde el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. Así que para la profecía de 70 semanas en Daniel 9, en Daniel 9:25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 60 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí. Ahora, el punto de partida que le da Gabriel a Daniel es la profecía que comienza en el año 457, que no lo puse aquí. Aquí está. 457. Voy a intentar. Bueno, aquí, ¿sí? 457. Ahora, ahí vamos a ver un decreto para restaurar y edificar Jerusalén, ¿sí? Que se está mencionado en Daniel 9:25, que dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces tenemos las 70 semanas, que son los 490 años. Este periodo incluye en el año 34 después de Cristo, marcando el fin del tiempo dado al pueblo judío como una nación para aceptar el Mesías. Ahora, nosotros vamos a ver que en el versículo continúa diciendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces estamos viendo las 7 semanas, 49 años, ¿sí? Que es la restauración de Jerusalén, que va del 457 hasta el 408, ¿sí? Y luego en las 62 semanas que tenemos de acá, son 434 años desde la restauración hasta el bautismo de Jesús, ¿sí? En el año 27 después de Cristo. Y luego el versículo continúa diciendo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero aún no sabemos exactamente cuándo. Ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos la primera semana, ¿sí? Que son 7 años, y en la mitad de la semana, que cae el 31, Jesús es crucificado, cesando el sistema de sacrificio y ofrenda. Y luego continúa diciendo el versículo, y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, el príncipe, ¿quién es? Es Tito, ¿sí? En esa historia. El pueblo es su ejército que vienen y destruyen la ciudad y el santuario en el año 70. ¿Sí? Después de Cristo. Así que ocurrirá un montón de sucesos, de eventos históricos y proféticos. La primera fue la destrucción de Jerusalén y el templo, ¿sí? Que ya dijimos que ocurrió en el hito 70. Roma, bajo el liderazgo de Tito, destruyen la ciudad y el santuario, cumpliendo la profecía de la desolación por las abominaciones de la nación. Eso lo vamos a ver en Daniel 9, 26, 27, esos versículos. Y su fin será con inundación. El fin de la Roma pagana, junto con la destrucción de la ciudad y el santuario, estaba marcado como el diluvio. Y esto lo identificamos en dónde? En el año 538. Y es aquí donde reconocemos la inundación profética. Continúa el versículo diciendo, y hasta el fin de la guerra persistirán las devastaciones. Esto indica que habrá más desolaciones continuas, ¿sí? El término de la guerra lo indica en el año 1798, ¿sí? Donde estas desolaciones se hacen más evidentes. Ahora, esta historia, vamos a ver
que se repite en el versículo 27. ¿Sí? Y nos dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que se hace referencia a una semana profética, equivalente a 7 años, que es la mitad de esa semana, es decir, el año 31. Cesarán el sacrificio y la ofrenda cuando el Mesías, entonces aquí vemos que el Mesías es cortado, cumpliendo así la profecía. Y continúa diciendo el versículo, por la propagación de abominaciones, la ciudad y el santuario serán desolados. ¿Cuáles son estas abominaciones? Lo que se refiere es que estas abominaciones se refiere que siguen la continuación de los sacrificios en el templo de Jerusalén después de la muerte del Mesías. Entonces, este sistema sacrificial, ¿sí? Debía haber terminado en dónde? En el hito 31, ¿sí? Con el sacrificio de Cristo. Pero debido a que fue rechazado, y no lo entendieron, entonces el sistema continuó, ¿sí? Entonces, como resultado, Roma y sus ejércitos destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70, cumpliendo así las consecuencias de estas abominaciones, según la profecía, que es la propagación de abominaciones que continuaron después del hito 31, ¿sí? También se relaciona con los ejércitos abominables, ¿sí? De Roma, que ejecutaron el juicio sobre Jerusalén. Luego el versículo sigue diciendo, la desolación continuará hasta la consumación. ¿Y qué significa consumación? ¿Sí? Matrimonio, ¿sí? Vamos a ir al ejemplo del matrimonio, ¿sí? Como un matrimonio, la consumación ocurre cuando la unión es completa entre esa pareja. Aquí se refiere a que Roma pagana logra su propósito. Esta consumación que tenemos aquí de este diluvio que alcanza en el año 538, cuando Roma pagana pasa al Sacro Imperio Romano, ¿sí? Hay una transferencia. Y en este contexto, la consumación se refiere a la unión iglesia y Estado, lo que podemos describir entonces como un matrimonio, ¿sí? Entre ambos poderes. Lo que estaba determinado se cumplió. La opresión del poder desolador, pero también su eventual juicio. Y luego continúa el versículo diciendo, y lo determinado será derramado sobre el desolador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Que básicamente lo que sucede es que el poder desolador se vuelve desolador. ¿Y cuál es ese poder desolador? Es el papado, que queda desolado en 1798. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos la consumación de la Iglesia del Estado en el año 538. Justiniano, esto es importante, ¿sí? Justiniano decreta que el Papa de Roma es jefe de todas las iglesias y el que corrige a los herejes. Este acto se consolida, ahí estamos viendo, se está consolidando con el poder religioso y político, ¿sí? Que es el Estado, conocido como César o papismo, ¿sí? Este periodo también reafirma que en el año 321 reafirma también una ley dominical que fue introducida por Constantino en el año 321 después de Cristo, marcando la transición entonces de la Roma pagana, del Imperio Romano pagano al Sacro Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, en el adventismo siempre se ha colocado al Papa como responsable de estas leyes, pero el responsable podemos ver que es Justiniano quien utiliza las leyes romanas para hacer cumplir su visión teológica y perseguir a estos disidentes. Y aunque el Papa tuvo su papel relevante, sabemos en la estructura religiosa, Justiniano fue el responsable de hacer implementar estas leyes, ¿sí? Que se fortalecieron con la unión entre la Iglesia y el Estado, ¿sí? Marcando su influencia tanto política como teológica. Y en el año 538, Justiniano no solo se consolida como jefe de Estado,
sino también como un líder teológico. Estamos viendo iglesia y Estado aquí, usando las leyes romanas para perseguir a quienes no compartían su teología. Y este año marca un cambio tanto el reino como el propio Justiniano, quien estudia y escribe todo sobre temas religiosos como también la naturaleza de Cristo. Ahora, el otro tercer punto que también quiero recalcar es en el desierto de la iglesia en la que está la iglesia, ¿sí? Que es en el año 538 a 1798, ¿sí? También está simbolizado por inundación, ¿sí? De leyes. Hay una inundación de leyes, incluyendo la ley dominical, consolidando la unión entre iglesia y el Estado. Y eso es lo que barre a la iglesia de Dios, al menos que huyan al desierto, que fue durante los años 1260, ¿sí? Se esconden por seguridad. Y la iglesia de Dios es perseguida durante 1260 años proféticos. Este tiempo es conocido como el dominio papal, que termina en el año 798, cuando el papado pierde su poder temporal. Ahora, ya vimos entonces Daniel 7, hicimos una revisión de Daniel 8, Daniel 9, y ahora vamos a ver, vamos a enfatizarnos en Apocalipsis 12, ¿sí? Nosotros sabemos que Apocalipsis 12 narra la historia de la iglesia cristiana, ¿sí? Que es en el año 538 y 1798. Esa es la historia que está narrando Apocalipsis 12. Y está simbolizado como una mujer, ¿sí? Sabemos que es como un símbolo patriarcal que refleja su posición como un vaso frágil, débil, que carece poder, ¿sí? Del Estado. Y la mujer se puede percibir que tiene una luna bajo sus pies y el sol tras su cabeza. Da luz a Cristo, que fue en el año 4 antes de Cristo, y el Hijo es arrebatado al cielo, simbolizando su ascensión, ¿sí? Ahora, Apocalipsis 12:3 nos dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí esto se está refiriendo al poder del dragón, representando ¿a quién? Al poder romano papal. Recuerden que estamos en Apocalipsis 12, es la historia del 538 a 1798, ¿sí? Es el poder romano papal. Y este es el poder que intrigaba a Daniel, ¿sí? En el capítulo 8. Y busca perseguir a la iglesia. Intentó matar al Hijo de Dios, pero al ascender Cristo, pues ascendió al cielo, que eso sucedió después de los 40 días de su resurrección, y el dragón ya no pudo alcanzarlo. Entonces, ¿a quién se dirige su persecución? Hacia la iglesia. Entonces, en Apocalipsis 15 nos dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces, Apocalipsis 15, el versículo 15, describe cómo la serpiente arroja como un diluvio para arrastrar a la iglesia y destruirla. Ese símbolo representa a quién. Recuerden, A la, Fabio. a Fabius. Pero vamos a poner la historia en los nombres que se mencionan, ¿sí? Que representa de la Roma pagana y que luego se transforma en ¿qué? En Roma papal, ¿sí? Entonces, el diluvio simboliza los esfuerzos de Roma papal por perseguir y destruir a la iglesia, que durante este tiempo ha permanecido oculta. Estoy tomando ahorita el contexto, ¿sí? Estamos pasando en la historia. Después ya vamos a ir haciendo las aplicaciones, ¿vale? Entonces, el diluvio al final de los 1260 años simboliza persecución, ¿sí? Contra la iglesia. Según Smith y Huskey, ¿sí? Menciona que la tierra era la que protegía a la iglesia, que se menciona en Apocalipsis 12, versículo 16. Esto representaba la reforma. Ahora,
¿Qué nos dice el versículo 6? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Entonces, Eti Jones lo que hace o argumenta que para entender este símbolo es necesario regresar al libro de Apocalipsis 13, donde la tierra está identificada como Estados Unidos, ¿sí? Este enfoque asocia a los Estados Unidos con el papel protector de la iglesia, que también lo vemos en donde, en la línea del navío de Alejandrina, ¿verdad? Que también ellos fueron levantados para proteger al pueblo, ¿ok? Entonces, la iglesia, para sobrevivir, tuvo que huir del viejo mundo. ¿A dónde? Al nuevo mundo, ¿sí? En busca de libertad religiosa. El diluvio utilizado por el papado para intentar destruir a la iglesia fue la contrarreforma. Esta respuesta al desafío de la Roma, o sea, el desafío de la reforma, incluyó acciones como el Concilio del Trento, donde se buscó corregir correcciones internas. ¿Cuáles eran esas correcciones internas que querían corregir en la reforma? Eran las indulgencias, ¿sí? Y estandarizar la formación sacerdotal mediante seminarios. Sin embargo, en términos doctrinales, el papado reforzó sus creencias, redoblando su posición, ¿sí? Y a través de la educación, ¿qué hicieron? Abrieron escuelas, penetraron el sistema educativo europeo, difundiendo sus doctrinas, lo que representó una amenaza para la iglesia en el desierto. Y al final de los 1260 años, el papado desató una avalancha de enseñanzas y metodologías, ¿sí? Incluidas como, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles eran esas doctrinas? Las doctrinas que él, avalanchó era el futuro. ¿Eh? Doctrinas jesuitas. Sí, también. Entonces vemos también que era el futurismo, el preterismo y el espiritismo, ¿sí? Estaban promovidas por figuras como Ignacio de Loyola, y estas ideas contrarrestaban interpretaciones proféticas que señalaban al papado en la historia bíblica, ¿sí? Enseñanzas ya entendidas antes, ¿sí? De los adventistas. Y además se minimizó la importancia de la profecía, enfatizando únicamente la relación personal con Dios. Y este diluvio de información, de leyes y doctrinas, estaban diseñados ¿para qué? Para destruir a la iglesia de Dios en el desierto, ¿sí? Ahora, vemos una inundación al principio, ¿sí? Que involucra leyes, pero también doctrinas, enseñanzas, y también vemos esta inundación de información de enseñanza al final de los 1260 años, ¿sí? Y esto nos enseña lo que nos protege de las inundaciones, esta información es el buen funcionamiento de nuestras líneas o principios que están simbolizados ¿en dónde? En el barco, que mantiene a salvo, que está mencionado como las cuerdas, que mantiene a salvo al pueblo de Dios de ser barridos. Ahora, en cuanto a 538, sabemos, nosotros marcamos la transformación de Justiniano, ¿sí? De líder político a teólogo, ¿sí? Y cómo hacemos ese simbolismo de la transición, ¿sí? De Justiniano, líder político, a teólogo, es celsaropapismo del Imperio Romano pagano a Sacro Imperio Romano. Ahí vemos la transformación y vemos la simbología detrás de Justiniano como líder político y teólogo. Ahora, vamos a volver de nuevo a nuestra línea donde estábamos. Y vamos a ir a la nomenclatura. Aquí vamos a ver una nomenclatura romana, ¿sí? Y nos dice que el nombre completo es Quinto Fabio Máximo Giurgias, ¿sí? Que es estamos mirando que es la nomenclatura romana. Esto fue sacado de la nomenclatura romana. Y quinto es un praenomen, ¿sí? Que es un nombre personal. Ahora, Fabius sería como nomen,
que equivale a un apellido de su clan. Y Máximo Jurgers es un cognomen que a veces actúa como un apodo o como una descripción familiar, ¿sí? Y Fabius es su nomen o apellido y es la parte más importante del nombre, ya que representa el clan o la tribu a la que perteneció. Hay un segundo testigo. ¿Cuál es ese testigo? Es Gallo Julio César. ¿Sí? El nombre completo de Julio César era Gallo Julio César. ¿Y Gallo qué viene siendo? El pranomen, que es el nombre personal, Julio, ¿sí? Es el nomen, ¿sí? Que es el nombre de su clan, y César era el cognomen, que era un apodo o título adicional. El nombre sabemos que es crucial aquí. ¿Por qué? Porque refleja la autoridad y el prestigio de la familia. Julio César, ¿sí? Los Julio Césares afirmaban descender de Venus, lo que les configuraría poder y distinción. Y Julio César, sabemos que nació pobre. Su pertenencia al clan Julio le otorgaba importancia, demostrando que su nombre no solo representa quién eres, sino también tu linaje y el valor que aportabas, que aporta al mismo tiempo, ¿sí? Así que el nombre de Fabius Jurgers tiene un significado simbólico relacionado con las habas, uno de los cultivos domesticados más antiguos. Ahora estamos analizando este nombre, ¿sí? Tiene un simbólico relacionado con las habas, que es Faba beans, ¿sí? Uno de los cultivos domesticados más antiguos del mundo, valorados por su adaptabilidad a diversidades de condiciones climáticas y especialmente en escenarios de cambio climático. Entonces, en la antigua Grecia y Roma, las habas eran fundamentales en el sistema político. Se usaban para votar. Si usabas una haba blanca, representaba un voto a favor. Si usabas una haba negra, era un voto en contra, ¿sí? También Pitágoras, el famoso filósofo y líder de culto, también prohibió a sus seguidores comer habas y lo hacía como tipo de protesta contra la democracia, ya que él creía en la oligarquía, ¿sí? Y además, debido a su forma, las habas se asociaban con las amas de los muertos, lo que también llevó a algunas personas a evitar comer las habas por supersticiones, ¿sí? Entonces vemos aquí, quinto, ¿sí? Representa el quinto mes o el quinto hijo y lo marcamos como Julio, ¿sí? Simbolizando Donald Trump. Fabio, habas, como cultivador, frijoles, que simboliza el voto o las elecciones. Y Máximo Georges eh, significa inundación, diluvio, inundación máxima, simbolizando la ley dominical, ¿sí? Así que lo siguiente que hizo la anciana Terry es hablar sobre la historia eh, de los derechos de votos, ¿sí? Especialmente en Estados Unidos. Y cómo esto se conecta con la comprensión de la cuarta bestia y el tiempo. Explica que esta cuestión ha sido tanto moral como política a lo largo de la historia del país, ¿sí? Comienza a hablar también de los derechos en general, destacando dos líneas, la línea de la progresión, que ofrece una historia externa, y la línea de restauración, que ofrece una historia interna. Ahora, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde vamos? Lo que hemos estado haciendo cada vez más encontrarnos en la historia humana y saber dónde estamos, en dónde en realidad estamos. Y es una historia, aquí vemos que es una historia de progresión y una restauración de 6.000 años representados en una gran línea. También hay líneas que son porciones de esta gran línea, las cuales estudiamos y superponemos al dividirlas. Usamos la historia alfa para entender la omega, el Israel, recuerden que Israel antiguo nos ilustra el Israel moderno y los diferentes abordajes
nos ofrecen lecciones variadas, pero debemos evitar una visión distorsionada de estas líneas. Y existen dos conceptos claves, que es la progresión y la repetición y ampliación. Así que la línea empieza en el Edén, ¿sí? Y probablemente el pecado haya entrado en el primer año después de la creación. El diluvio ocurrió en los años 1500 y después de la creación, y hasta Moisés tenemos los 2500 años desde la creación, y tenemos también la declaración controversial donde Dios no puede hacer nada, ¿sí? El pecado, vemos ahí, y vamos a ver que los 2500 años de la entrada del pecado, Dios llama a su pueblo, el Israel antiguo, y encontramos 4 historias de reforma sucesivas. El Israel antiguo alfa, el omega, y el Israel moderno alfa y el omega. Estas historias tienen como propósito ¿qué? Restaurar la imagen de Dios en la humanidad. Uno podría ponerse impaciente y preguntar, ¿qué está esperando Dios? ¿Sí? Recién con Moisés aparece el lenguaje escrito, lo que permite tener un registro. Y antes de Moisés probablemente también hayan existido registros escritos en otras generaciones, aunque de formas más rudimentarias, ¿sí? Pero Moisés, vemos aquí, para Moisés el lenguaje escrito estaba más desarrollado, lo que permitió una documentación más completa. Dios estaba esperando ese momento para trabajar con ellos, ¿sí? Ahora, esperaron 100 años, ¿sí? Por el Mesías. ¿Qué estaba esperando Dios? Estaba esperando que hubiera paz en la humanidad y un sistema de caminos y rutas que conectaran el mundo antiguo. Después de la Edad Media, Dios buscaba disipar las tinieblas y traer luz con la Reforma Protestante en los 1260 años, ¿sí? ¿Qué estaba entonces ahí esperando Dios? Lo que necesitaba era la invención de la imprenta, ¿sí? En el Israel moderno llegaron los telégrafos, los trenes y más avances tecnológicos. En las escenas finales de la gran controversia llegó el Internet con un alcance mundial, en donde cruzamos también una pandemia que permitió que nos conectáramos. Y Dios tiene limitaciones, pero es paciente, ¿sí? Así que se compara ambas líneas observando cómo los modos de comunicación han evolucionado desde el lenguaje escrito en piedra hasta la red mundial de la www, ¿sí? Reflejando el alfa y reflejando el omega del Israel antiguo y moderno. Por lo que la línea de progresión marca entonces, ¿qué está marcando? La invención de la imprenta durante los 1260 años como un gran avance, mientras que la línea de restauración refleja la historia interna y la progresión de la humanidad desde el Edén hasta del Edén al Edén. ¿Sí? Ambas líneas progresivas son para la restauración. Tiene una estructura quiástica, podemos verlo, y un punto de inflexión a mediados de los 1260 años. Aunque la imprenta, que fueron en los años 1440, representa un gran avance en la línea de la progresión, la anciana Terre sugiere que el verdadero punto de inflexión y que debemos dirigir nuestro enfoque es la línea de la restauración que fue la Carta Magna en el año 1215, 225 años antes del inicio de los derechos humanos, marcando el amanecer de los ideales democráticos, ¿sí? Ahora, al hablar sobre la historia del voto, dijimos que existe un punto de inflexión en la línea del Edén al Edén. Y ese punto de inflexión fue en el año 1215 con la Carta Magna. Y en un momento vamos a analizar los eventos, ¿sí? Vamos a analizar los eventos porque estos eventos son significativos para nosotros, ¿sí? Nosotros pasamos de una historia marcada por monarcas a incorporar los derechos humanos, lo que permitió también el surgimiento de la democracia. Sabemos que aquí la anciana Terry dedicó mucho tiempo, ¿sí? Para guiarnos a través de esta narrativa. Comenzó en el punto de inflexión, que era
el punto de inflexión, pero también enumeró todo lo que sucedió a partir de ahí. Luego llegamos a 1979, seguido del tiempo del fin en 1989, y este proceso lo fuimos comprendiendo que el tema central es sobre el género. Gran parte de esta lucha se ha desarrollado a lo largo del tiempo y mucho de esto estaba en la dirección correcta, ¿sí? Ahora, ¿qué nos traía la Carta Magna? Vamos a pasar por esas historias, ¿sí? La historia del voto. Así que la Carta Magna es un tiempo de tensiones y disputas, ¿sí? Como ya vimos, nació en el año 1215, conocido como la Gran Carta de Libertades. Y este histórico documento, fruto de las demandas de los varones ingleses al rey Juan, buscaban frenar el poder absoluto y someterlo al Estado del Derecho, ¿sí? Y durante 3 días de arduas negociaciones que estaban haciendo, los varones exigieron que la justicia y el juicio justo no fueran privilegios, sino derechos universales. Y finalmente, el 15 de junio, en las afueras de Londres, el rey cedió a regañadientes, estampando su sello en un acuerdo que cambiaría el curso de la historia. Entonces, la Carta Magna proclamó que ni siquiera el monarca, que era el rey Juan, estaba por encima de la ley y garantizaban derechos fundamentales como el derecho de qué, que lo que estaban pidiendo estos varones ingleses, el derecho a la justicia y un juicio justo, ¿sí? Ahora, la Carta Magna representa entonces un hito histórico, ¿sí? Logró limitar el poder del rey para proteger sus derechos, convirtiéndose en un pilar de los derechos humanos, la Carta Magna. Ahora, estos documentos proclamaron ciertos principios fundamentales. Una de ellas era, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el monarca, ¿sí? Nadie puede ser detenido sin causa o prueba. Toda persona tiene derecho a un juicio por jurado y no se puede obligar a una viuda a casarse o a renunciar sus bienes. ¿Se dan cuenta? Ahora, la Carta Magna entonces estaba firmada por el rey Juan de Inglaterra en el año 15 de junio del año 1215. Es un documento histórico fundamental que se establece límites al poder real y sentó las bases para las libertades civiles. Y aunque inicialmente estaba dirigido a los varones, como ahí se menciona, y a las viudas adineradas, sus ideales marcaron el comienzo de los derechos individuales y las restricciones al poder gubernamental, pero sentó las bases para el desarrollo del Estado de Derecho. Entonces, la Carta Magna fue la base de conceptos claves sobre la libertad y un gobierno limitado que influyeron en las reformas de los siglos 17 y de los siglos 18. Estos principios fueron fundamentales para la Declaración de la Independencia. Ahora vamos a la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Hay un avance de 500 años y estamos en una era de iluminación, que eso es en el siglo XVIII, que duró unos 130 años y se dividió en 3 etapas, ¿sí? Se promovieron la razón sobre la superstición, la ciencia y la fe, ¿sí? Estos pensadores como John Locke, Isaac Newton y Voltaire, cuestionaron el conocimiento aceptado y difundieron ideas sobre la apertura, ¿sí? La investigación, la tolerancia religiosa que era en Europa y América, ¿sí? Ahora, estamos en el siguiente hito, la era de la iluminación. La era de la iluminación es vista como también un punto de inflexión en la civilización occidental, reemplazando la oscuridad por la luz. Y los filósofos que promovieron la libertad y los derechos del gobierno, los derechos en el gobierno y la religión, fueron 4 filósofos claves,
¿sí? Y esos cuatro filósofos era John Locke, ¿sí? Él estableció principios de la democracia representativa moderna, defendió los derechos inalienables, que ya las conocemos, que lo hemos tocado en el movimiento, la vida, la libertad y la propiedad. Es decir, derechos que no pueden ser transferidos ni arrebatados. Ahora, tenemos a Charles Montesquieu, ¿sí? Otro filósofo. Propuso la separación de poderes en el gobierno. ¿Cuáles son esos poderes? La Iglesia y el Estado. Y desarrollando la idea de tres poderes. ¿Cuáles eran esos tres poderes que él mencionaba? Era la judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y Jean-Jacques Rousseau, otro filósofo, es conocido por revisar la idea del contrato social. Y vamos a ver que mientras John Locke sostenía que las personas debían sacrificar parte de su libertad para que el gobierno eh, protegieran sus derechos, mientras que Jean-Jacques Rousseau argumentó que solo la voluntad general del pueblo tiene derecho a legislar, ¿sí? Y según John Locke, este filósofo, eh, él decía que si el gobierno abusaba de su poder, el pueblo debía reemplazar la monarquía por otro, ¿sí? Y Jean-Jacques Rousseau, en cambio, él decía que creía que los monarcas no tenían autoridad divina para hacer leyes y que bajo la voluntad general el pueblo debía obedecerse a sí mismo y por lo tanto, pues ser un pueblo libre. Ahora, Jean-Jacques Rousseau habló de la igualdad en una sociedad sin un rey, ¿sí? Argumentando que no podía tener un contrato social con uno. Y vamos a ver también que Voltaire, por su parte, promovió la reforma social. ¿Y cuál era esa reforma social? Era la separación de la iglesia y el Estado y la libertad de expresión. Aquí ya vemos la libertad de expresión. Aunque creía que las personas comunes no eran capaces de tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Ahí había un pero ahí, ¿sí? Ahora, estas ideas ilustradas de estos filósofos influyeron profundamente en las revoluciones francesas y americana también, ¿sí? Ahora estamos en el siguiente hito, el tercero, que se basaron en sus principios de estos filósofos claves en la era de la Iluminación, ¿sí? Ellos influyeron profundamente. Entonces, la Revolución Americana, librada en los años 1775 y 1783 fue una lucha contra el dominio imperial, en este caso británico, comenzando con las protestas contra los impuestos sin representación en el Parlamento. Y vamos a ver también las batallas de Lexington y Concord, ¿sí? Que fueron en el año 19 de abril de 1775. ¿Sí? Las batallas de Lexington y Concord marcaron también que un inicio del conflicto armado entre Gran Bretaña y las 13 colonias, con, ahí vemos el número representante de 273 muertes británicas. Al principio, estos colonos solo buscaban su derecho dentro del Imperio Británico, sin desear separarse del Imperio Británico. Sin embargo, a medida que avanzaba la revolución, la mayoría de los estadounidenses llegaron a la conclusión de que debían asegurar sus derechos fuera del Imperio Británico. Y sus pensamientos fueron alineados con las ideas de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Este filósofo, como habíamos dicho, ¿qué argumentaba? Que solo la voluntad general del pueblo tiene derecho a legislar, que también decía que los monarcas no tenían autoridad divina para hacer leyes y que la voluntad general del pueblo debía obedecerse a sí mismo, ¿sí? Y ser libre. También habló de la igualdad de una sociedad sin rey, ¿sí? Argumentando que no podía tener un contrato social con uno. Entonces se dan cuenta que estos colonos, los primeros colonos, se dan cuenta que se rigieron o se alinearon a los pensamientos de este filósofo. Ahora, después vamos a ver que tenemos la Declaración de la Independencia. Se afirma que todos los hombres o todos los humanos son creados iguales y que tienen derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad. Esta idea de dónde viene, ya lo mencionamos, del pensamiento del filósofo John Locke, ¿sí? Sobre la vida y la libertad, y él lo cambia. En vez de poner la búsqueda de la felicidad, él pone la propiedad, ¿sí? Ahora, el presidente Jefferson sustituyó la propiedad, en este caso, como había mencionado, por la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Ahora, entendida como la libertad de poseer cosas. Ahora, además, también se establece que los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados, ¿sí? Lo que resalta la importancia del consentimiento en el contrato social y la legitimidad de un gobierno. Y este consentimiento se expresa a través del voto en elecciones. Ahora, vamos a ver aquí parte de la Declaración de la Independencia, los fundadores estadounidenses, ¿sí? Que también hay un papel importante. Estos fundadores estadounidenses enfrentaron dificultades al decidir quién debía votar y cómo se debía organizar el sufragio, lo que nos referimos el derecho de votar en elecciones, ¿sí? Ahora, ellos estaban preocupados por los derechos de las minorías, que ahorita vamos a saber quiénes son esas minorías. Y en su tiempo significaba proteger a los propietarios de la tierra, temiendo ser, o sea, ellos temían ser superados por los votos de los que no poseían propiedades, ¿sí? Ahora, James Madison, parte de los fundadores, expresó que el sufragio era crucial, ¿sí? Que es el derecho de votar en elecciones, ¿sí? Y él expresó que el sufragio era crucial en las constituciones republicanas, pero su regulación era delicada, ya que al permitir el voto solo a los propietarios, podría oprimir a los no propietarios. Pero si se extendía a todos, podrían anular los derechos de los propietarios por una mayoría sin propiedades. En su caso, John Adams, en 1787, temía que una mayoría en el gobierno llevara a la abolición de deudas, a que se hicieran, que también se permitieran impuestos elevados para los ricos y una visión igualitaria que afectara el sistema. Así que los fundadores estadounidenses enfrentaron una tensión al tratar de equilibrar los derechos de las minorías con el gobierno, que era la mayoría. Eh, durante los congresos continentales, los estados implementaron ideas populistas, grabando los ricos y aboliendo deudas, lo que inicialmente se escuchaba la voz del pueblo, pero también esto terminó causando también una crisis financiera. Y ahora, esta lucha por proteger los derechos de las minorías y a la vez permitir que el gobierno de la mayoría ha sido había sido una tensión constante en la democracia. Como se mencionó, en Grecia, en la antigua Grecia, donde el gobierno de la mayoría resultó un desastre, ¿sí? Por ello era necesario establecer controles y equilibrios que también protegieran a las minorías. Entonces, la historia del derecho al voto en los Estados Unidos ha sido entonces una larga y difícil digamos, como enfrentamientos o el desarrollo, ¿sí? De cómo podía, como ustedes pueden notarlo, ¿sí? Ahora, la Constitución, vamos a la Constitución, que cuando se redactó en los años 1789, muy pocas personas podían votar, ¿sí? Y durante casi el primer siglo, solo los hombres blancos mayores que tenían edad de 21 años y en muchos estados solo los hombres blancos terratenientes y tenían derechos al voto. Eso reflejaba pues el racismo, el sexismo y el clasismo de la época, ya que solo se permitía votar a personas blancas, hombres y propietarios de tierras. Y el presidente George Washington, en la primera elección que eligió George Washington, solo votaron el 6% de la población elegible. La Constitución de 1789 no establece el derecho al voto.
aunque sí garantiza otros derechos como la libertad de expresión y la religión. Y a pesar de mencionar el voto más de 40 veces, no incluye una garantía explícita para votar. Entonces, los padres fundadores lo incluyeron debido a la controversia entre quienes, entre los federalistas y los antifederalistas. Los federalistas, ¿qué buscaban ellos? ¿Qué querían? Un gobierno federal unificado, mientras en contraste los antifederalistas querían mantener el poder del voto a nivel estatal, ¿sí? Por lo que la Constitución de los Estados Unidos no incluyó un derecho explícito al voto, sino que otorgó a los estados el poder de administrar las elecciones con la posibilidad de intervención del Congreso si era necesario. Ahora, esta concesión fue parte de las negociaciones para ratificar la Constitución. Entonces, podemos ver aquí que los fundadores entonces no creyeron que los estados negarían a sus ciudadanos el derecho al voto. No, no, ellos no se les pasó en la mente que eso sucedería, pues consideraban que el voto era esencial, como habíamos mencionado, para la República. Sin embargo, la delegación del control electoral a los estados llevó a prácticas de votaciones injustas. Inicialmente, como habíamos dicho, solo los hombres blancos propietarios podían votar. Y hacia los años 1860, hombres blancos no propietarios, pues también tuvieron el derecho al voto también, pero ya eso fue en el año 1860. Y en los Estados Unidos, grupos como afroamericanos, mujeres, nativos americanos que no hablan inglés y ciudadanos entre los 18 y los años de una edad de 21 años, tuvieron que luchar por el derecho al voto. Aunque comúnmente se dice que Estados Unidos, nosotros ya sabemos que no hay democracia, ¿sí? En realidad es una república democrática, lo que significa que aunque la democracia es parte de su estructura, no es el término completo para describir su sistema de gobierno. Ahora, una república democrática, los ciudadanos eligen representantes para proteger sus intereses y participar en la elaboración de leyes, ¿sí? Estados Unidos, al ser un sistema, podríamos decirlo como híbrido, no es una república pura, ni una democracia pura tampoco, ¿sí? Ahora, la diferencia clave que radica en el control que la gente tiene sobre el proceso legislativo, ya que la regla de la mayoría puede ser peligrosa si esa mayoría es discriminatoria. Ahora, para mitigar este riesgo, los padres fundadores crearon instituciones como, ¿cuáles eran esas instituciones que crearon? El colegio electoral, el Senado y el compromiso de los 3/5, que equilibran la representación y limitan el poder de la mayoría. Ahora, el Senado en particular fue diseñado para restringir al gobierno de la mayoría y otorgar representaciones equitativas entre estados grandes y estados pequeños, ¿sí? Los padres fundadores querían una representación proporcional en el Senado, donde los estados más grandes como Virginia tuvieran más representación que los estados pequeños como Delaware, ¿sí? Sin embargo, Delaware amenazó con unirse a Francia si no se le daba una representación equitativa. Ellos exigían una representación equitativa y eso generó una crisis. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Entonces, esto dio como resultado, ¿sí? Y se acordó que todos los estados, tanto grandes como pequeños, tendrían 2 senadores, lo que se mantiene hasta el día de hoy. Esta estructura fue diseñada para controlar el gobierno de la mayoría, ¿sí? Ahora, los fundadores, al proteger los derechos de las minorías, en realidad estaban protegiendo a los propietarios blancos y hombres ricos, ¿sí? Cuando dije, ¿quiénes eran esas minorías? Pues en realidad eran los propietarios blancos y los hombres ricos, que eran una minoría en ese entonces, incluso en los estados del sur también. Y vamos a ver que el compromiso de los 3/5 también ayudó a mantener este equilibrio.
Ahora, la representación equitativa que vamos a ver aquí es que estaba otorgada a los estados pequeños en el Senado, diseñada para proteger a un grupo de minorías privilegiados, ¿sí? Y han tenido efectos duraderos, ¿sí? Ahora, la protección que se les ha dado. Y hoy, una minoría blanca, sexista y conservadora intenta suprimir el poder de una mayoría multirracial más diversa, lo que pone en peligro, pues, la democracia estadounidense. Un ejemplo de esto, ¿cuál fue? Fue en la Corte Suprema, cuyos jueces conservadores nombraron por presidente, ¿sí? Que pidieron el, que perdieron el voto popular, ¿sí? Y confirmados por senadores que representan a una minoría. Vemos que reflejan un gobierno de minorías en lugar de una de la mayoría, violando así el principio de una persona, un voto, ¿sí? Ahora, vamos a tener también el originalismo. No sé qué tanto tiempo tengo yo, si no lo podemos dejar hasta en nuestro segundo estudio, o si no puedo continuar. Capaz podemos guardarlo para el sábado que viene. Vale, ok, entonces el sábado que viene vamos a concluir estas tres presentaciones y luego vamos a ampliar un poco más. Ok, si pueden también, pueden repasar un poco y así podemos interactuar un poco más hasta donde nos hemos quedado del repaso de la historia del voto. Ok, entonces vamos a hacer una oración, así que les invito a que cierren sus ojos. Dios eterno, te doy gracias por este tiempo precioso que hemos tenido para repasar. Es un privilegio, una maravilla poder congregarnos de esta manera. Gracias por permitirnos vivir en estos tiempos de cumplimiento profético y por los mensajes que has compartido a este movimiento. Que toda la gloria sea para ti. Te pido una bendición especial por este movimiento y que continúes dándonos entendimiento y fortaleza mental. Todas estas cosas las pido en el dulce nombre de Jesús. Amén.